Okay, Lynn. Bueno, Lynn, I'd like to pose a question, hopefully quisiera differently. How do plantearte we una start to bring pregunta about the necessary sobre changes cómo that you're indicating logramos here? establecer los There was a cambios que tú study that dices que was son put out necesarios. in early April. Hubo un We're estudio que starting to se get a lot of emitió en traction abril, with pero that. ahora es que está Picked up by a empezando a number ser of authors, publicitado en la including prensa Paul Craig Roberts, y who mucha commented gente on están this. comentando, And por it was ejemplo, a Paul study Craig done by a Roberts. professor Fue un at estudio que Princeton hizo and un another one at profesor en Northwestern, Princeton y hubo otro estudio de otro where profesor en effectively la what they did Universidad is de they looked Northwestern. at Y lo que hicieron fue they did a estudiar, survey over a 20-year hicieron un sondeo de un period of periodo de different 20 años opinion polls de in the distintas populace encuestas about de what their opinión political popular preferences sobre were, cuáles eran sus what the majority of preferencias people políticas, preferred lo que la politically, mayoría de la economically, población and quería otherwise. económicamente, Compared what políticamente, y was compararon popular opinion, la opinión popular popular, preference, las preferencias to what populares, became actual policy con lo during that que period. se estableció como la And the fact política that it durante el demonstrated periodo. Y lo is que that demostró es the que majority never la got mayoría what they wanted, nunca obtuvo lo que and they quiso concluded it was y owed to llegaron a la very conclusión small de que handful of simplemente very es un wealthy puñado business elites who in de effect were shaping élites policy. ricas que son los que definen They said their la conclusion política. Así was que la the United conclusión de States estos is not a estudios es que democracy. Estados Unidos We no es are, una in fact, democracia, an de hecho oligarchy. somos una oligarquía. Now, the problem is a El lot of the problema es response que to that has mucha been, de la or reacción a the eso, reaction on the part of o people de like reacción, por Roberts and ejemplo, de others, Roberts that y this is demás, because of the es que esto se collapse debe of al unions derrumbe and de maybe los get sindicatos back the power of the y tal vez unions if we brought pudiéramos back restablecer el things like poder de los green sindicatos jobs si initiatives, what creáramos have una you. iniciativa de That would trabajos build up the middle verdes, class and que et quién cetera. sabe, y eso le daría This, nueva as we fortaleza a la discussed clase and you media y pointed demás. out, Pero como going tú has green is señalado, not the way to go. la That would forma, actually meterse a accelerate verde no es el collapse of the camino, United al States, contrario, eso aceleraría accelerate the el derrumbe de effect. Estados Unidos, aceleraría la tasa de So, mortalidad. part of the question is, one, Así what que really la should be pregunta es the que, ¿qué direction debe we should ser go la in terms of how dirección, la do we build orientación up en la que the debemos proceder? industrial working ¿Cómo class base of the United States reconstruimos and la get a certain kind clase of political trabajadora de back Estados into Unidos en people? el sector But industrial? also I think Y broader is también, that algo más amplio, this study seems to el indicate that estudio popular parece opinion indicar que la really opinión doesn't have popular power as you've verdaderamente always no said. tiene ningún It's poder, not a como tú question siempre lo has of dicho. what Esto no es the qué es populace want. lo que quiere el pueblo. So if it's not Así que si no es la opinión popular, or the idea that if o you la just idea get de enough que si tú information logras in obtener enough suficiente people's hands, información that will bring e about informar a la change. mayoría de la That's gente, eso not va a lograr actually how cambio, it works. que es, nosotros las How cosas do no you, in funcionan fact, así. ¿Cómo change entonces, history? de hecho, cambia How usted la has historia? history ¿O changed cómo es que ha over time? cambiado la historia Not hasta through este momento popular si no es a opinion. través de la What opinión really popular? does ¿Qué es lo move que history? verdaderamente hace, Well, we have an le example da la fuerza motriz a la historia? Tenemos un ejemplo de eso certain que presidents. ocurre con ciertos presidentes. President Monroe, Tenemos al presidente Monroe, understood, quien entendía, perhaps not perfectly, the intention y tal vez no de forma perfecta, la of intención Alexander Hamilton, de Alexander Hamilton, or we call him Major General Hamilton, o podemos llamarlo el mayor general the head of the Hamilton, Secretary of State. porque antes de ser secretario del Lincoln Tesoro, Lincoln simply adopted simplemente adoptó las normas of Hamilton, de Hamilton, which were also the que policies, también eran los planteamientos de John Quincy Adams policies y exactly las propuestas exactamente de John Quincy Adams Abraham Lincoln. y su estudiante Abraham Lincoln. And what did they do? ¿Y qué hicieron ellos? They created a Crearon new currency una nueva moneda completamente backed nueva by que es respaldada government por un gobierno, el gobierno de la Unión had no money. bajo Lincoln, que no tenía dinero. They printed a money Imprimieron el dinero which is called greenbacks. y se llamaban pues billetes verdes. The principle of El greenbacks principio de los billetes estadounidenses era el principio del diseño for the United States que había hecho Alexander Hamilton para la economía de Estados Unidos, que fue copiado Monroe, John Quincy Adams por administration. para el gobierno de Monroe bajo John Quincy Adams, que creó un sistema de bancos National banks. que llamaríamos hoy día pues un sistema de bancos nacionales, o sea, un banco nacional con sucursales, Which were
subsidiary national bank, que eran bancos as the instruments of que credit eran los instrumentos para la emisión de crédito en base al principio de Alexander Hamilton, de que aumentar la productividad de las fuerzas de through trabajo technological a progress, través del avance del progreso tecnológico y a través del avance del comercio, o sea, la forma de movilizar bienes, mercancías más rápido y de mejor calidad, que este proceso permitiría el desarrollo rápido y exitoso de Estados Unidos durante, y lo vimos con Monroe y John Quincy Adams. En ese momento, la misma persona, a British agent, un agente británico, Aaron Burr, Aaron Burr, was funded by the British con New financiamiento York area people de los británicos y una camarilla de Nueva York, creó investment un fondo de to inversión buy the para presidency of the comprar United States. la presidencia de Estados Unidos a través de la corrupción. And what happened was Y lo we que had a ocurrió fue que disaster, tuvimos un desastre, a complete breakdown of the United States, una desintegración total de la Constitución de Estados which Unidos, continued to que resonate continuó haciendo époco, tanto por que lo llevó a cabo la gente que quería llevar a cabo este delito y presidentes que besaron el trasero de los británicos y sus agentes que querían para ganar la elección. Así que John Quincy Adams, que estaba era vinculado, estaba estrechamente vinculado con Lincoln, Abraham Lincoln, y fue con Abraham Lincoln durante ese periodo de guerra que fue el que puso en marcha estos planes, que dadas distintas familias de los ex fundadores de Estados Unidos, los fundadores originales de Estados Unidos, y entonces empezaron a hacer lo que había que hacer, estos próceres. La Confederación, que no era más que una agencia controlada por el Imperio Británico. Recuerden que Aaron Burr, el tipo que se usó para financiar, para traer el dinero, para imponer la presidencia de Jackson y luego de Van Buren. Esto se hizo totalmente, fue hecho por agentes británicos con dinero británico. Compraron las elecciones. Destruyeron el sistema bancario de Estados Unidos. Destruyeron el crédito de Estados Unidos. Llevaron a Estados Unidos a la quiebra total con el gobierno de Van Buren. Así que no había nada que funcionara en cuanto a la presidencia hasta que llegó Abraham Lincoln. Así que Abraham Lincoln empleó el principio de Alexander Hamilton y emitió este papel moneda. Este papel moneda que emitió la Unión acabó con los diseños de los británicos durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Así que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado. No lo asesinó Aaron Burr, que ya en ese momento no contaba, sino gente que eran representantes de Aaron Burr, que se movilizaron como partidarios de la Confederación y fueron organizados directamente por la monarquía británica. La monarquía británica creó una red de asesinatos, y esta gente asesinó no solamente al presidente Lincoln, sino a otros. La maquinaria de asesinato que también controlaba, que también estaba controlada, entre otros, por el sobrino. ¿Saben de quién? Por el tío de Teodoro Roosevelt. Y entonces tuvimos este presidente entre medio de ellos, el Teodoro Roosevelt. Tuvimos un presidente en medio que verdaderamente no era un representante, y después vino un presidente que representaba directamente la Confederación, Woodrow Wilson, que organizó la nueva operación en contra de los negros y a otra gente, y organizó eso para tratar de resucitar la Confederación. De hecho, él reorganizó al Ku Klux Klan en una ceremonia que se llevó a cabo dentro de la Casa Blanca. Y el Ku Klux Klan en los 1920 fue peor que lo que el Ku Klux Klan había sido anteriormente. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, se mudaba de los estados del sur y entonces formaban organizaciones del Klan en Detroit, por ejemplo, en las industrias allí.
Así es que se dieron las cosas. La solución entonces es reconocer de que tenemos los principios hamiltonianos y que si usted invoca estos principios, especialmente con esta idea de el comercio exterior, el principio tiene que ser absolutamente que Estados Unidos debe obtener una moneda nacional y un sistema de crédito nacional, no estado por estado. Más bien, cada estado debe tener su relación con el estado nacional por razones económicas y relacionadas, por comercio y demás. Por tanto, no habrá ningún especulador extranjero que pueda funcionar en los Estados Unidos para socavar la economía de Estados Unidos. Esto significa, el primer paso, como lo he dicho, primero Glass-Steagall. Sin Glass-Steagall no tenemos la piedra angular para construir este asunto. Una vez que tiene a Glass-Steagall, que será entonces nuestra fundación, hay que establecer un nuevo sistema crediticio controlado como un sistema de crédito federal. Una que tiene a Glass-Steagall instrumentado, hay que tomar otro paso. Este paso debe establecer un sistema de crédito nacional, un sistema de banca nacional que funcionaría bajo la dirección del secretario de Hacienda. Este sistema bancario entonces sería el sistema crediticio de Estados Unidos. O sea, todos los bancos de Estados Unidos todos esos elementos de los bancos que serían especulativos, se les quitaría su poder. Usted ya no funciona. Esas partes de la banca, que es lo que llamábamos la banca mercantil, o bancas que funcionaban como bancos mercantiles, o sea, que hacen banca de verdad, esas cosas entonces las alentamos y las protegemos. Pero Wall Street simplemente los barremos. Uno simplemente los barre del camino, simplemente los erradica. No le damos nada. Mira, mi hermano, ya te llevaste todo, ya no te queda nada, ya no podemos dar más nada para adelante. Si hacemos eso, tenemos otros problemas, sin embargo. Tenemos una nación que está en quiebra. ¿Qué hacemos? Lo que hizo Abraham Lincoln. Creamos un sistema crediticio nacional con la papel moneda. Lo que ocurrió fue que la política de papel moneda de Abraham Lincoln acabó y quebró con todos los bancos extranjeros que estaban en Estados Unidos. Ya no tenían control sobre la economía interna de los Estados Unidos. De resultas, tuvimos el crecimiento industrial, el auge industrial y tecnológico en Estados Unidos jamás en su historia. Entonces, estos desgraciados se pusieron a tratar de meterse nuevamente a través de corromper a los próximos presidentes. Y así fue que perdimos eso. No, entonces nos tocó un buen presidente que fue asesinado en Buffalo, Nueva York. Y el muchacho confederado Teddy Roosevelt, Teddy el rebelde, este desgraciado. Y entonces empezó a destruir la nación y Woodrow Wilson destruyó todo. A Harding lo mataron, lo asesinaron. Supuestamente comió ostiones en el desierto, el gran desierto estadounidense, para ir a la costa occidental. Y lo mataron con ostiones. Yo no creo que haya ostiones a las velocidades que teníamos en aquella época en el desierto de Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces no tuvimos más nada como presidentes que malvados, hasta que llegara Franklin Roosevelt. Tan pronto murió Franklin Roosevelt, que fue el mejor presidente, regresó la maldad de nuevo de Wall Street. Los vínculos británicos volvieron a surgir. Cuando Franklin Roosevelt tenía acuerdos para la paz en todo el planeta, un sistema de paz organizado en todo el planeta, en todas las naciones, apenas él murió,
este desgraciado, que no tenía ningún nombre de medio, tenía simplemente una letra, ni siquiera tenía un punto después de la letra. Este idiota de Wall Street, del medio oeste, era un tonto, era un idiota. El Imperio Británico se adueñó de nuevo. Y lo primero que hicieron, cuando terminó esa década de Truman, la presidencia de Estados Unidos se había entregado bajo este hombre muy perverso, Bertrand Russell, se había comprometido una guerra nuclear mundial, a llevar a cabo una campaña para destruir a Estados Unidos a través de la persecución, de entrampamiento y fraudes con el macartismo. Dividió a la población entre los que eran gente que no representaba un riesgo para la seguridad y aquellos que representaban un riesgo para la seguridad. Y solo a aquellos que les besaba el trasero, los que iban ricos, se les permitía participar. Y aquellos que no le besaban el trasero a los que tenían el poder, entonces no tenían el derecho a tener la clasificación de seguridad y no le daban oportunidades. El sistema educativo de nuestras universidades de Estados Unidos se convirtió en mierda. Y a mí me tocó al final de eso, en la educación que estaba recibiendo en la universidad, yo sabía que era una porquería, pero también sabía que todo el sistema era una porquería. Si había una o dos personas decentes entre el profesorado, eran la excepción, aunque no tenían mucho que ver con la sección de economía. Pero en cuanto a la ciencia, no había nada de ciencia en la universidad estadounidense. Había aritmética, no ciencia. Y toda clase de aritmética complicada, pero nada de ciencia. Así que los cerebros de nuestros científicos se destruyeron con lo que se llamaba ciencia. Hoy en día tenemos gente que está encabezando científicos, programas científicos, pero no se les permite definir la política nacional. Hay idiotas que especulan con las cifras, usan los numeritos, salen con números decorados y le llaman a eso ciencia. Ahí no hay ciencia. Tenemos muy pocas personas en Estados Unidos que tienen las calificaciones para ser científicos entre aquellos que aparecen como científicos. Tenemos un poco y disminuye de nuestra población científica como tal, que verdaderamente tiene alguna capacidad de ser científica. Lo que significa para nosotros que nuestra política tiene que ser, tenemos una fracción minúscula de la población nominalmente científica en Estados Unidos al presente, porque desde el principio del siglo pasado, con lo que ocurrió en Francia y lo que ocurrió bajo la influencia de Bertrand Russell, se socavó la ciencia. Alemania fue la primera víctima. Toda la población alemana, bajo la ocupación y cosas parecidas, abandonaron la ciencia y también adoptaron la aritmética en los 1920. Para fines de los 20, las ciencias en Alemania había sido completamente destruida y había sido reemplazada por aritmética. Y esa es la situación que tenemos hoy día. Tenemos en Estados Unidos hoy un grupo minúsculo, un puñadito de lo que quiere decir la ciencia de verdad. Y eso es de resulta de ese gran cambio. Por eso es que Estados Unidos y también Europa Occidental ha estado en un proceso de decaimiento en cuanto a la capacidad de producir y de concebir. Y tenemos cada vez la población más estúpida, mucho menos cultural. Estamos degenerando a cada generación. Estamos en la cuarta degeneración en vez de la población estadounidense desde principios del siglo XX. Así que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en grandes proyectos que recalquen el flujo energético de alta densidad, o sea, programas que cada vez sean más intensos que el propio Sol. Y esos programas serán los medios a través de los cuales restablezcamos en los Estados Unidos y
y lancemos los instrumentos claves que vamos a emplear para la productividad de alto poder, mucho más poder en términos de intensidad que el propio Sol. Y como Vernadsky entendía este proceso, la especie humana es singular, es única. La especie humana no la define el tiempo. La especie humana se define con el ritmo de la intensidad del flujo de la densidad energética del planeta, la densidad del flujo energético en el planeta. Lo que necesitamos es una sociedad que se oriente hacia los descubrimientos de verdad, hacia el progreso de verdad. Y eso es lo que eso significa de verdad.